Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos del fenómeno Chicken Jockey, de muchos guiños al juego, cameos, ideas eliminadas, y cómo es eso de que robaron cosas del set. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de una película de Minecraft. Lava. Chicken. Con un presupuesto de 150 millones, la película logró ser un gran éxito, recaudando más de 940 millones y convirtiéndose en la segunda película de videojuegos más taquillera hasta la fecha. Varios youtubers populares de Minecraft tuvieron cameos en la escena de la subasta, y en el caso del doblaje hispano, aunque no tuvimos a leyendas como el Rubius, Willy Rex o Vegeta, sí se incluyó a creadores actuales muy populares, como Bobby Craft, quien le dio voz al General Chongos en el doblaje latino. ¡Hola, Malgucha! ¿Para qué soy bueno? Y Minecraft, que lo interpretó en la versión de España. ¡Hola, Malgosia! ¿Qué ocurre? Además, cabe mencionar que en el idioma original, quien le dio voz a Chongos es el propio director de la película. Hey, Malgosia, what's going on? Al llegar al mundo de Minecraft, lo primero que dice Garrett es "ya no estamos en Idaho", un guiño parcial a la famosa frase de Dorothy en El Mago de Oz. I have a feeling we're not in Kansas anymore. We're not in Idaho anymore. El productor de la película compartió que la escena en la que los zombies devoran a la oveja estuvo a punto de ser eliminada, ya que la sentían demasiado gráfica. Además, en el juego los zombies normalmente no atacan animales como estos. Sin embargo, después del primer avance y ver que la gente odió a la oveja rosada, decidieron que sería mejor mantener la escena, para que los haters pudieran verla devorada. Pobrecita. En 2022, el youtuber de Minecraft Technoblade falleció tras su batalla contra el sarcoma, un tipo de cáncer poco común. Su pérdida conmovió profundamente a toda la comunidad, y esta película le rinde homenaje en una escena muy especial. De hecho, fue el actor Sebastian Hansen quien le propuso la idea al director como una forma de honrar el legado que Technoblade dejó entre millones de jugadores. ¿Es el rey de aquí? No, es una leyenda. Are you winning, son? Happy birthday. Debido a que Dennis interactuaba tanto con los personajes humanos, durante las filmaciones se utilizó un títere sustituto de su cabeza, para que los actores pudieran tener una mejor idea de su tamaño y de dónde se encontraba. En cuanto a los aldeanos, lo único generado por computadora eran sus cabezas. El resto del cuerpo eran personas disfrazadas, y colocarles el traje tomaba alrededor de 15 minutos por persona. Como también debía moverse con todo eso, tuvieron que pasar por un entrenamiento de movilidad. Por eso los más aptos para el papel fueron bailarines, ya que tenían un control corporal perfecto. En el caso de los piglins sí fueron generados por computadora en su totalidad, pero eso no significa que sus movimientos salieran de la nada. También se requirió que personas entrenadas los interpretaran, para que luego los animadores pudieran replicar sus movimientos en postproducción. Cuando Steve cuenta cómo fueron sus primeros días en el supramundo, lo vemos bailando y lanzando una patada rodeado de pandas, lo que por supuesto nos puede recordar a Kung Fu Panda, puesto que Jack Black es quien le da voz a Po en inglés. Nada más les faltó haber puesto esta canción. Y en otro momento escuchamos a Garrett diciendo Kadoosh, similar a la palabra usada por Po. Skadoosh. Se construyeron sets y decorados con la estética de cubos característica de Minecraft, y esto comenzó a resultar muy tentador para ciertos miembros de la producción. Digamos que cada objeto era como un tesoro, y hubo quienes no se resistieron. En el libro de arte se revela que varios objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Hasta se tuvo que hacer una reunión general para pedirle al equipo que por favor dejaran de estar saqueando el set. Notamos que el General Chongos usa el término desvivir o unalive en inglés, una broma a la autocensura usada en redes sociales para no decir la palabra matar, y así evitar que el algoritmo se ponga sensible. Claro que no es una palabra que realmente exista, es más como una jerga de internet, por eso es muy raro escucharlo en una película, pero dentro del contexto en el que Minecraft es un juego popular en internet y que el personaje de Chongos es más amigable de lo que aparenta, su uso aquí puede tener algo de
doble sentido. Perdón, pero tengo que desvivirte y así. Aunque cabe mencionar que el doblaje de España en este caso optó por usar las palabras prohibirte vivir, lo cual sigue funcionando como un eufemismo de matar, pero sin el uso de palabras inventadas. Lo siento mucho, pero tengo que prohibirte vivir y eso. El conflicto principal de esta película es la invasión del supramundo por parte de los piglins, una idea que ya se había visto en el juego Minecraft Legends, sin mencionar el hecho de que usan a los gas como globos aerostáticos, muy parecido a una idea descartada de dicho juego. El director de la película, Jared Hess, ya había trabajado con Jack Black hace casi 20 años, cuando dirigió Nacho Libre. Antes de eso, también fue el director de la comedia Napoleon Dynamite, y esta peli de Minecraft incluye referencias a esas dos cintas. La de Nacho Libre salta a la vista en la escena del ring, y la de Napoleon Dynamite se nota en dos momentos, cuando vemos que Don cuida una alpaca que recuerda a la mascota de Napoleón, ¿Por qué hay una alpaca en tu auto? y cuando Henry guarda croquetas de papa en los bolsillos, tal como lo hacía Napoleón. ¿Cargas papitas todo el tiempo? Sí, ¿y qué? El diseñador de producción a cargo de los sets y decorados fue Grant Mayor, el mismo que trabajó en la trilogía del Señor de los Anillos, lo que puede darle aún más sentido a esta referencia. Tienes vibra de ser nuestro Frodo de la comarca. Incluso en el libro de arte reconocen que veían a Steve como una especie de Gandalf, siendo aquel que entiende el supramundo y quien puede guiar a todos a través de él. Esta película nos presenta lo que fácilmente podría entrar en la categoría de romance entre especies, quizás uno incluso más raro que los que suele hacer DreamWorks, y la actriz Jennifer Coolidge llevó esto a otro nivel. En una entrevista donde Jason Momoa le preguntó cómo la convencieron de sumarse al elenco, ella respondió entre risas que le mandaron la foto de un aldeano desnudo. He sent me a naked photo of me. I'd love to see this photo. Is it blocking? Is it square? Y ya que hablamos de esta pareja, en la escena de la cita aparece un camarero interpretado por James Bergenstein, el responsable de liderar el desarrollo de Minecraft tras la salida de Nosh, su creador original. En otro momento llega una camarera que pregunta si ya terminaron, a lo que Marlene responde que su acompañante es sueco, un guiño al país de origen del juego. Are you finished? No, I think he's Swedish. Y además funciona como un juego de palabras, ya que en inglés la razón por la que Marlene parece dar una respuesta incorrecta es porque la camarera pregunta ¿ya terminaron? Lo que en inglés suena igual a preguntar ¿eres finlandés? Es por eso que termina aclarando la nacionalidad de su cita. Are you finished? No, I think he's Swedish. Claro que este chiste y la referencia a Suecia se perdió en el doblaje latino, donde fue adaptado de otra forma. ¿Algún postre? No, ya se lo ofrecí. Y lo comeremos en mi casa. Por otro lado, en España trataron de ser más fieles y lo adaptaron así. ¿Un americano? Creo que es sueco, pero no tomaremos nada más. Ahora es momento de hablar de... Chicken jockey. La escena que causó caos en muchas salas de cine, con fans gritando como locos, lanzando palomitas, confeti, montándose unos sobre otros, activando extintores y hasta hubo uno que llevó una gallina viva al cine para alzarla en ese momento. En algunos casos incluso llegó la policía a la sala para controlar la situación. Y si bien para algunos esto pudo haber sido una experiencia fantástica, lo cierto es que para otros que solo querían disfrutar la peli de forma calmada, sí que les arruinó la experiencia. Sin mencionar el enorme desastre que se hacía en las salas que luego los trabajadores tenían que limpiar. Es por eso que se comenzaron a colocar advertencias indicando que cualquier comportamiento que alterara el orden público sería motivo de expulsión de la sala. Incluso Jack Black apareció por sorpresa en una proyección para pedirle al público que se comportara decentemente. El arte conceptual revela detalles interesantes sobre los movimientos de los mobs. Por ejemplo, para los zombies se basaron en Thriller de Michael Jackson. Para los esqueletos en Jason y los Argonautas. Y para los Vindicadores en el propio Jack Nicholson en El Resplandor. Here's Johnny. De hecho, esta última inspiración también está presente en el juego, ya que si a un Vindicador se le coloca una etiqueta con el nombre Johnny, se volverá muy agresivo, en referencia al personaje de Nicholson en la película.
Cuando el Enderman le provoca visiones a Henry, ve a Natalie Garrett con ojos morados, pero en el caso de Steve lo vemos con ojos blancos, lo que por supuesto recuerda al famoso creepypasta de Herobrine, una versión de Steve con ojos blancos que supuestamente aparecía en el juego acechándote, algo que fue desmentido por el propio creador, pero aquí en la película quisieron incluir ese guiño para los fans. Claro que el productor bromeó diciendo que eso de los ojos blancos en Steve para nada fue intencional, y que se debió a un error en los efectos visuales. Según el productor, el hacha de diamante que encuentra Henry tenía dos encantamientos: filo nivel 5 que aumenta el daño y retroceso nivel 2 que empuja al enemigo al golpearlo. Aún así notamos que el Enderman parece resistir más golpes de lo que debería. Según el productor, eso se debió a que Henry se estaba moviendo demasiado rápido y golpeando a lo loco, sin esperar el tiempo de recarga ni hacer golpes críticos, por lo que no estaba haciendo el máximo daño posible. Si regresamos un poco a cuando Steve es niño, nos cuenta que un viejo minero gruñón no lo dejaba entrar a las minas. Y luego, 30 años después, cuando decide entrar siendo un adulto, el mismo viejo aparece y por alguna razón no ha envejecido absolutamente nada. Claro que esto podría ser parte del humor absurdo de la cinta, pero los fans ya tienen sus teorías. Y una de ellas es que este viejo se trata de Herobrine, siendo apodado por la comunidad como Harold Brine. Cuando se le preguntó al productor sobre esto, él aparentemente bromeó diciendo que le hicieron prometer que no diría nada. La sudadera roja que usa Henry no fue elegida al azar. El libro de arte revela que está inspirada en la de Elliot de E.T. el extraterrestre, y necesitaron 18 sudaderas iguales, ya que debido a la intensa iluminación del set, la sudadera se iba desgastando durante el rodaje y perdía ese color rojo característico. Y la ropa de Natalie también tiene lo suyo. Usa un cardigan con colores inspirados en los Goonies, y ese círculo amarillo en su camisa no está puesto solo porque sí. Representa cómo se siente fuera de lugar en un mundo donde todo es cuadrado, pero también simboliza el sol, como si esta aventura marcara un nuevo comienzo para ella. Los jugadores saben que al ir a las fortalezas del Nether pueden toparse con los Blazes. Sin embargo, como aquí no se llegó a profundizar en dichas fortalezas, los Blazes no pudieron tener su aparición. Pero eso no quiere decir que no se hayan considerado, pues un arte conceptual reveló el diseño que estos pudieron haber tenido. Weta FX, una de las empresas responsables de los efectos visuales, reveló que para el diseño de Malebolgia se inspiraron en estos personajes. Por otro lado, el dibujo que el niño cerdo hace en la vida real fue hecho por la hija del supervisor de efectos visuales, Sheldon Stopsack. La película está llena de referencias al juego y sus mecánicas, desde la pantalla de carga de la versión Java del juego, la música de fondo característica, la falta de física en los árboles, el domesticar animales, las temidas explosiones de creepers, la redstone y sus múltiples usos, las combinaciones en la mesa de crafteo, las elitras y su uso con el cohete, el balde con agua que evita el daño por caída, el modo romántico de los pandas al comer bambú, la creación de los golems de hierro, las botas de rapidez de Minecraft Dungeons y muchísimas más. Es como una dulcería de referencias para los amantes del juego. Es increíble pensar que esta película se lleva planeando desde el año 2014. Hasta recuerdo que en uno de mis primeros videos hablé de eso. Pero claro, pasaron los años y esta nunca se concretaba. Según el arte conceptual, el principal problema que tenían era que no lograban encontrar la historia ideal para Minecraft. Ni siquiera tenían contemplado a Steve en un primer momento. Y es que la intención era que fuera un personaje original. De hecho, cuando se habló de la posibilidad de incluir a Steve en la película, los de Mojang no se lo esperaban, ya que para ellos Steve y Alex son los personajes predeterminados. Están diseñados para representar al jugador, no deben tener personalidad ni historia, representan lo que el jugador quiere que sean. Y no querían romper con esta ilusión al darle a Steve una historia de origen, pero al final accedieron, ya que comenzaron a ver esta adaptación simplemente como una de las tantas versiones que puede haber de Steve, algo así como el Spider-Verse y la gran cantidad de Spideys que hay. Verlo de esa manera les permitió tomarse ciertas libertades, y en este caso la historia ahora se trató del Steve de Jack Black. Es el propio actor interpretando al personaje y lo que este significa para él.
Y eso también explica el nombre de la cinta. Esta no es la película de Minecraft, sino que es una película de Minecraft, por lo que no pretende ser la historia oficial del juego ni canonizar nada, solo es una historia más entre muchas otras posibles. La Ender Dragon, la icónica criatura que marca el cierre de la aventura principal en el juego, no tuvo su aparición en esta película. Y eso que sí se llegaron a hacer algunos artes conceptuales, pero el director terminó sintiéndose más atraído por los piglins como villanos, así que decidió centrar la historia en ellos. Esto decepcionó a quienes esperaban ver un épico enfrentamiento entre Steve y la gran criatura, pero bueno, eso no quita la posibilidad de que aparezca en una futura secuela. Hay una razón por la que durante la batalla final Malekosia rompió tan fácilmente la armadura de Steve, y es que necesitaban que así fuera. El libro de arte revela que cuando Jack Black se puso la armadura completa, el equipo notó que tenía muy poca movilidad. La solución, hicieron que Malekosia le destruyera el peto, permitiéndole así más libertad de movimiento durante el combate. Cuando Natalie está impartiendo sus clases de defensa personal, se puede ver entre las personas sentadas al productor de la película, Thorfi Frans Olafsson. Y claro, su curso se llama Modo Supervivencia, como uno de los modos de juego que existen en Minecraft. Se informó que inicialmente Jack Black iba a interpretar a un cerdo parlante, mientras que el actor que haría de Steve sería Matt Berry. Sin embargo, parece que los retrasos provocados por la huelga de actores hicieron que ya no estuviera disponible para el papel. Por eso el rol terminó siendo para Jack Black. Aún así, Matt Berry sí logró participar en la cinta, prestando su voz al aldeano. I wanted to say, would you marry me? Yes. En la escena post-créditos vemos a Steve luciendo una camisa azul turquesa que recuerda un poco a la de Tommy Vercetti en GTA Vice City. Y esto a su vez nos lleva a aquellos viejos rumores de que el diseño de Steve podría haberse basado en ese personaje. Rumores que el propio creador de Minecraft desmentiría, asegurando que no fue intencional. Pero puede que haya algo subconsciente allí, ya que le encantaba Vice City. Vemos el cameo de Alex sin que se nos muestre cómo luce. Sin embargo, sabemos que la actriz que le interpretó físicamente en el set fue Alice May Connolly. I'm Alex, by the way. Aunque esa voz que escuchamos fue en realidad la de Kate McKinnon, a quien vimos hace un par de años en otro super éxito de Warner. La película no fue amada por la crítica, y siendo honestos, tampoco es que todos los fans estén felices con el resultado. Algunos la disfrutaron simplemente de forma irónica, por los memes. Lava! Y la defienden diciendo cosas como, bueno, pero ¿qué esperabas? Es una película de Minecraft, un juego que no se toma a sí mismo demasiado en serio, así que ¿por qué lo haría la película? Mientras que otros querían que fuera algo más que solo referencia tras referencia, algo con más sustancia y profundidad, que no pareciera solo una mezcla rara entre Jumanji, The Lego Movie y El Señor de los Anillos. Y es que para hacer una película que promueve la creatividad, tristemente está lejos de ser original. Aún así, a su extraña manera, logró entretener tanto a fans del videojuego como a quienes nunca lo habían jugado. Y aunque la taquilla no sea sinónimo de calidad, sí nos puede indicar que al menos las decisiones tomadas cumplieron su objetivo. Se la pasaron bien y el esfuerzo de todos los involucrados sin duda valió la pena. Y con este gran éxito, era cuestión de tiempo para que empezaran los planes de una secuela, la cual se dice que ya se encuentra en sus primeras etapas. ¿Será que veremos al Ender Dragon, a Herobrine o incluso algo del modo creativo? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que al igual que en el juego, las posibilidades son infinitas. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Chicken jockey!